haciendo cosas como el descubrimiento de la agricultura. Entonces resulta que los primitivos, cuando consumían alimentos, no se comían las semillas, sino las botaban, las esparcían. Cuando vieron que esas semillas se producían, entonces comenzaron a observar esa situación. Entonces algunos inquietos como ustedes, que son investigadores algunos, entonces comenzaron a mirar que era posible utilizar esa situación para reproducir lo que necesitaba para subsistir. Entonces aparece la agricultura y entonces ya dejan de ser itinerantes y hacen su asentamiento, aprovechan la agricultura y comienzan a darse las primeras divisiones sociales del trabajo. Ya unos se dedicaron a la agricultura, otros se dedicaron a la caza, otros se dedicaron a la pesca, lo necesario para subsistir. Y de esta manera, en la medida que fueron avanzando, y sobre todo cuando la agricultura y cuando ya domesticaron animales y pudieron tener un mayor desarrollo económico, porque todo parte de la condición económica. En la medida en que se va avanzando, las condiciones económicas van cambiando. Y el hombre piensa de acuerdo a cómo vive. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando la agricultura comenzó a desarrollarse, comenzó a faltar mano de obra. Así que no había las suficientes personas que pudieran dedicarse a cultivar y recoger los frutos. Entonces aparecieron otras comunidades que no tenían esos asentamientos a venir a utilizar lo que nosotros habíamos construido. Y entonces se producen las guerras. Y en esas guerras, entonces, el que perdía era sometido y generalmente o lo sacrificaban inicialmente. Incluso había tribus que eran antropófagas, entonces lo utilizaban como alimento. Pero alguien dijo, oiga, en lugar de matarlos o de tenerlos ahí sin hacer nada, ¿por qué no los ponemos a trabajar? Y entonces las labores más duras comenzaron a entregarse a los esclavos. A los que perdieron la guerra, los sometieron y los convirtieron en esclavos. Entonces aparece una nueva clase social. Unos que eran los habitantes primitivos que tenían plena libertad y otros que fueron sometidos, y entonces ahí surge la explotación del hombre por el hombre. Unos se aprovechan del trabajo de los demás, pero lo que producen, entonces solamente hacen lo que hacemos a veces con los animales. A los animales los ponemos a cargar, a lo que sea. ¿Y qué hacemos con los animales? Le damos alimento para que recuperen las fuerzas y sigan trabajando. Eso se hacía con los esclavos. Y entonces fueron acrecentando su capital y ya algunos dejaron de trabajar y se convirtieron en administradores de una empresa de la práctica. Y esta situación fue creciendo, y entonces en la medida en que esos administradores fueron creciendo, se fueron entonces utilizando mecanismos para someter máximamente y ponerlos a trabajar. Entonces también, a partir de ese momento, comienza la lucha de quienes, de los sometidos, de los esclavos, que comenzaron a ver las injusticias, entonces comienzan a defenderse.
Y entonces, ¿cómo se defienden ellos? Inicialmente comenzaron a defenderse quemando las plantaciones, dañando las herramientas, fugándose del sector y crear otros asentamientos, etcétera, etcétera. Y llegó un momento dado en que era ya insostenible esta situación. Entonces, los esclavistas, o sea, los que administraban, entonces tomaron la decisión de decir, vamos a cambiar las cosas, vamos a darles algo para poder calmarlo. Y entonces le dijeron, bueno, vamos a hacer unas cosas. Nosotros les vamos a entregar un pedazo de tierra, ustedes cultivan, pero lo que producen es nuestro, solamente les vamos a dar a ustedes una partecita. Entonces les estaban dando una participación en la producción, la mayor parte de la producción se la tomaban, pero tenían ciertas libertades y entonces así los pusieron a trabajar en la famosa hacienda. Entonces yo soy el dueño, ustedes trabajan, lo que produzcan me lo traen y de ahí yo les doy una parte. Sigue la explotación del hombre por el hombre y también se comienza a acumular riqueza, se comienza a acumular producción y entonces cuando tenían mucha producción entonces comenzaron a emigrar a otros sitios a ver cómo vendían eso. En ese tiempo no había tanta venta sino el intercambio, el trueque. Entonces salían con esa mercancía a cambiarla por otra y entonces en ese ir y venir comenzaron a aparecer los inventos que cada uno en cada sociedad iba dando. Entonces aparece la rueda, aparece una serie de inventos que transforman la manera de producir y entonces se produce cada día con una mayor productividad y entonces se van haciendo a estos inventos y los que se apropian de estos inventos entonces van acumulando capital y entonces ya dejaron de trabajar, dejaron de incluso vender ya esta manera en asentamientos y solamente recibiendo utilidades, pero acrecentando una buena cantidad de mercancías y entonces comenzaron a decir, esto es un negocio bueno, entonces vamos a traer gente para que produzca y entonces aparece el capitalismo porque entonces anteriormente habían artesanos, por ejemplo, que hacían los vestidos y entonces esos vestidos los hacían y al intercambiarlo no intercambiaban por lo que necesitaban para consumir durante el tiempo de la producción. Entonces ellos dijeron, no, pues lo mejor es que cuando aparece la hueca, o sea, la primera máquina de coser manual, entonces el rendimiento comenzó a avanzar. Entonces si alguien hacía un vestido semanal, entonces lo vendía o lo intercambiaba por algo que le permitiera vivir durante esa semana. Pero cuando aparece esa máquina ya de coser, entonces ya no hacía un vestido sino hacía dos. Entonces al hacer dos vestidos, entonces ya le sobraba una partecita y entonces comenzaba a mejorar, comenzaron a acumular y en un momento dado compraron otra maquinita y entonces buscaron a alguien que fuera y trabajara y entonces le daban lo que necesitaba. Entonces aparece ya lo que nosotros conocemos como la clase obrera, que poco a poco al ensancharse entonces se convirtió en una fábrica. Entonces era uno el dueño de las máquinas y los otros los que trabajaban allí y seguían la explotación de los obreros y uno acumulando capital y el otro simplemente produciendo y recibiendo lo mínimo para poder subsistir. Entonces aparece el capitalismo y ese capitalismo va surgiendo cada día con mayor fuerza, se van haciendo las grandes fábricas y entonces los trabajadores comienzan a ver que la producción se queda en buena parte en manos de los dueños y ellos están recibiendo a
entonces comienzan a organizarse, a solicitar mejores condiciones, y en la medida en que comienzan a solicitar mejores condiciones, comienza una contradicción dura que llega incluso a los enfrentamientos. ¿Cómo se enfrentaban? Inicialmente, pues la situación no la tenían clara, entonces destruían las máquinas. Al destruir las máquinas, entonces le causaban daño al dueño de las máquinas, entonces comienza la lucha frontal, porque no eran las luchas debidamente organizadas, sino simplemente decían, no, si nos están explotando, ustedes acabemos con las máquinas, y entonces el patrón de la vez nos mejora las condiciones. Y esta situación fue llevando a que se diera cada día las luchas con mayor rigor, pero desorganizadamente. Y entonces los reprimían porque los dueños de las fábricas comenzaron a crear gobiernos, comenzaron a construir un ejército para que defendiera sus pertenencias, y entonces comienza la represión de esa gente. Y se va dando esa situación hasta que finalmente algunos señalan: nosotros no podemos seguir desorganizados, cada quien por su lado, sino unifiquémonos, busquemos salidas y encontremos una solución. Entonces aparecen las organizaciones de los trabajadores que hoy conocemos como sindicatos. Y esos sindicatos entonces ya comienzan a desarrollar la lucha organizadamente y comienzan a exigirle al patrón, decirle: bueno, nosotros necesitamos esto o otro por aquí, necesitamos mejores condiciones, necesitamos mejores condiciones de trabajo, necesitamos que nos paguen mejor, etcétera, etcétera. Entonces aparecen esos sindicatos y eso comienza a darse la lucha organizada, y esa lucha organizada va dando frutos, va organizándose cada vez más, y entonces comienzan a surgir las grandes luchas y aparecen incluso las primeras huelgas organizadas en todo el mundo. En Colombia la situación más o menos se da de la misma manera, salvo que aquí en Colombia primero llegaron los que llamamos nosotros los conquistadores, pero que realmente fueron unos invasores que vinieron precisamente a saquear lo que teníamos aquí en nuestro país. Los habitantes nuestros, los indígenas, ellos tenían muchas riquezas, pero como ellos no utilizaban el oro, por ejemplo, no lo utilizaban como un mecanismo, una moneda de cambio, sino lo utilizaban era simplemente como algo que les podía servir para algunas cosas, y generalmente lo utilizaban, por ejemplo, para los ritos religiosos de sus dioses, y por eso incluso ustedes ya saben las leyendas de cómo, por ejemplo, los indígenas se embadurnaban de oro, se pegaban de oro y luego se tiraban al agua, a las lagunas, y salían como un tributo a la naturaleza, porque les estaba dando el cómo sobrevivir. Pero no conocían el valor del oro y de ninguna mercancía. Sin esa ley del valor no la tenían en cuenta, y por eso cuando llegaron los invasores, entonces comenzaron a ver el pues si son brutos, ¿cómo es que van a botar el oro? Entonces comenzaron a mirar cómo apropiarse de nuestras riquezas, y comenzó a desarrollarse la lucha frontal, y cuando los indígenas entraban a oponerse, entonces los reprimieron violentamente, de una manera feroz, incluso acabaron con algunas comunidades antes que permitirles que se quedaran con sus riquezas. Entonces esto surge y va avanzando hasta que también entonces comienzan las mismas luchas que se dieron en todo el mundo, en Europa particularmente, y
comenzaron a esclavizar a los indígenas, los colocaron a trabajar para su cuenta y se dio más o menos el mismo proceso hasta que finalmente entonces van cambiando las cosas. Ya los indígenas entonces ya no vivían solamente de recolectar los frutos y cazar y sobrevivir, sino que comenzaron a participar en la producción de mercancías, y aparece después la clase obrera en Colombia, que generalmente viene el reflejo de lo que se estaba dando en Europa, y entonces por eso el movimiento sindical comienza o entra fundamentalmente a través de los puertos como Barranquilla, Cartagena, que era particularmente Cartagena, donde llegaban los barcos, que venían con la información, y esa información entonces la aprovechaban en primer lugar ¿quiénes? Los periodistas, ¿no? Porque en algunas partes de esas ciudades entonces había gente que utilizaba ya la imprenta, sacaba periodiquitos, y entonces esa información de Europa, en la constitución de los sindicatos, de la huelga, comenzó a expandirse, y en la medida que se fue expandiendo, entonces se fue dando conocimiento a lo que se estaba dando en Europa, y entonces comenzaron a decir, oiga, en Europa los trabajadores han podido organizarse, montaron unas organizaciones y han conseguido cosas, y entonces comenzaron a intercambiar esa opinión, y por eso el movimiento sindical en Colombia nace fundamentalmente en el sector de lo que nosotros denominamos como los tipógrafos, que eran los que manejaban las imprentas o los que conocían para armar el periódico. Entonces se recibía toda la información, y por eso entonces aparecen las primeras organizaciones sindicales, como los trabajadores del tiempo. Fueron uno de los primeros que aparecieron en Colombia. Aparece el sindicato de trabajadores del tiempo, y van apareciendo otras organizaciones sindicales. Aquí en el departamento del Tolima entonces aparecen algunas organizaciones sindicales, particularmente se tiene como la más relevante en la época el sindicato la Sociedad Obrera del Líbano, en donde se organizaron un grupo de trabajadores de distintas profesiones y fundaron esa Sociedad Obrera del Líbano, que fue una de las primeras organizaciones sindicales que se crearon en el departamento. Después aparecieron las escogedoras de café en Chapacate, que ya comenzaba el cultivo del café, y con el cultivo del café desaparecieron las mujeres que se dedicaban a escoger el café para exportar de buena calidad al lado que llamamos nosotros así. Entonces, a raíz de esto, pues necesariamente se fue apareciendo los sindicatos, y en la medida en que aparecen los sindicatos, entonces se va desarrollando la organización de los trabajadores. Aparecen algunos líderes sindicales muy interesantes, como la Flor del Trabajo, Ayacán, como Ignacio Torres Giraldo, como muchos más. Y entonces comenzaron a desarrollar la información y a crear sindicatos por todas partes. Y una de las regiones donde fueron en primer lugar fue a Santander. Y en Santander comenzaron a crear la organización de los trabajadores que se dedicaban a la producción del petróleo, que se dedicaban a los textiles, porque el fuerte de los textiles en la primera época fue Santander. Entonces comenzaba esa represión, y se dieron situaciones, por ejemplo, como el que María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Maecha y otros dirigentes de los trabajadores que desarrollaron esta lucha de Santander, entonces fueron detenidos y, óigase bien, extraditados de Santander. Los sacaron de Santander, no podían ir a Santander, entonces en la práctica se dio la extradición
que desarrollaron luchas importantes como las que se desarrollaron en la zona bananera, donde ya ustedes conocen que en el año de 1928, reclamando los derechos de los trabajadores, entonces les respondieron con plomo. Entonces convocaron a los trabajadores para supuestamente darle la solución al pliego, y entonces lo que hicieron fue una masacre con los trabajadores del banano. Y entonces a raíz de esa situación vino la represión, hubo una cantidad de muertos y se dio una nueva situación negativa para los trabajadores, como fue el de que impusieron juicios por los militares. Entonces la justicia penal militar comenzó a actuar contra los dirigentes sindicales. Entonces allí se comienza a dar un abuso exagerado, no solamente asesinaron un poco de gente, sino que además de eso, entonces extraditaron, entonces ya le metieron un consejo verbal de guerra a los dirigentes sindicales. Y esta situación fue muy tenaz, porque allí, por ejemplo, la bananera, que era manejada por una empresa norteamericana, entonces los trabajadores les pagaban con bonos, y esos bonos solamente eran redimibles en los comisariatos de la empresa. Entonces no solamente los explotaban, les pagaban muy poquito, sino que además les vendían los productos con ganancia para ellos, y entonces el trabajador cada vez estaba más desplazado. Y eso provocó que los trabajadores se organizaran. Sin embargo, ahí aparecieron líderes como Eliezer Gaitán, que hizo las denuncias de toda esta situación aberrante que se daba en la zona bananera, y entonces en el Congreso llevó estos debates que finalizaron años después con la creación de lo que hoy podemos conocer como el Código Sustantivo del Trabajo, que permitió que se establecieran una serie de normas que protegían el derecho de asociación, y se logró posteriormente que se reconociera el derecho de contratación colectiva. Entonces, los sindicatos tienen una historia. ¿Y cuál es la historia? Que la historia se da en el sentido fundamental de que el sindicato es la única arma que tienen los trabajadores para lograr que se respeten sus derechos. Entonces, la organización sindical ha tratado de satanizarla siempre. ¿Por qué? Porque se da la contradicción entre el capital y el trabajo. Porque el patrón quiere ganar más y el trabajador quiere mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, mejores salarios. Y entonces aparecen contradicciones. Y al aparecer esas contradicciones, entonces también aparece lo que se denominan las clases sociales. Entonces por eso es que los trabajadores somos una clase social, es el proletariado. ¿Y cuál es el proletariado? El que vive de un salario, que alquila su fuerza de trabajo. A algunos no les gusta que se les denomine proletarios. Y algunos, incluso, porque yo soy profesional y entonces estoy trabajando, me están explotando, me pagan el salario que soy, un proletario. Que tengo de pronto, cuando soy un profesional, mejores condiciones que un obrero raso. Pero somos proletarios, tanto el obrero como el profesional. Nos están explotando a los dos de la misma manera. Porque a veces dicen, no, es que explotan más al obrero. Pero resulta que el profesional le tocó gastar más tiempo en formarse, le tocó invertir mucho para poder formarse. Entonces, también lo están explotando, pero lo explotan de manera distinta, pero que igualmente es explotado, igual que el obrero, que aunque gane
analizar de que cuando los trabajadores se organizan, no tenemos por qué encontrar las diferencias entre el obrero y el profesional, el campesino, porque de todas maneras son explotados de la misma manera y que no les pagan lo justo, que no tienen las condiciones necesarias y que otros se aprovechan del trabajo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que, por ejemplo, en el caso de ICA o ustedes de Agrosavia, han desarrollado trabajos muy importantes y han hecho descubrimientos importantes, han descubierto y mejorado semillas, han descubierto toda una serie de cosas. ¿Y qué ha pasado? Que no hemos tenido una política clara para poder valorar lo que se conquista. Y entonces por eso nos encontramos que muchas veces se encuentran una serie de inventos, digámoslo así, productos de la investigación, de semillas mejoradas, que cuando se dan cuenta y van a registrar allá otros, Monsanto o cualquier otra entidad internacional las ha registrado cuando ha sido el trabajo de ustedes. Y entonces ellos comienzan a utilizar eso en beneficio de ellos, incluso ni siquiera del país, sino del país con ellos tienen. Entonces, lo que vemos nosotros es que aquí aparece la organización sindical, aparecen las clases sociales. A veces nos da como temor hablar de que somos una clase social de proletarios, pero resulta que por un lado están las clases sociales de los que manejan el poder. Pues en primer lugar está la gran oligarquía, que son los grandes capitales, son los Gilinski, son los Ardila Lule, son los Santo Domingo, etcétera, etcétera, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y están otras clases sociales que son lo que se denomina la burguesía. ¿Y cuál es la burguesía? Los que ponen al frente de los gobiernos, los presidentes, los ministros, los directores de los institutos descentralizados, etcétera, etcétera. Otra clase social, pero que está sometida al gran capital. Y luego están lo que nosotros denominamos los ricos, que son los que han hecho algún capital, montan una pequeña empresa, desarrollan una serie de actividades, explotan trabajadores igual, pero tienen dinero, tienen acumulado, pero no tienen el poder. Y entonces cumplen las políticas de la gran oligarquía. Y están las capas medias, que generalmente son profesionales, que son los que administran las empresas y desarrollan también una labor de lo que les ordenan los dueños de la empresa, les ordenan los que están en el gobierno. Exactamente. Y se les ordenan los del gran capital. Porque esos grandes capitales, ¿cuándo ha visto usted que Ardila Lule o los Santo Domingo, entonces ellos sean presidentes o ministros? No, ellos simplemente montan a otro para mostrar que estamos desprendidos del poder político. Eso explica por qué muchas cosas no se dan, porque es que ellos manejan una cosa es tener el poder y otra el gobierno. El poder lo tiene la gran oligarquía, esas pocas familias, las 30 familias que hay en Colombia, y el gobierno lo tiene la burguesía, que son los presidentes, los ministros, etcétera, que cumplen órdenes, y ellos a su vez dan las políticas que deben cumplir los ricos, y los ricos entonces le dan las órdenes a las capas medias, que son los que administran para que exploten al resto de ellos. Y entonces dentro de los proletarios existen también algunas clases sociales. La primera ya conocemos es la clase obrera, que son los que están produciendo, los proletarios, que son los que están trabajando por un salario. Aparecen también los campesinos, que siempre han estado excluidos en buena medida, a excepción de los grandes terratenientes, que utilizan a otros campesinos, porque los
Entonces aparecen los campesinos, aparecen los artesanos, aparecen todas estas clases sociales, incluso aparece lo que llamamos el núcleo proletario, o sea, la gente que no tiene empleo, que no se ha educado nunca, que se dedican a labores como, por ejemplo, los exploradores, los carretilleros, gente que desarrolla actividades de rebusque, digámoslo así, que también son explotados, pero que no tienen ninguna conciencia, no tienen ninguna capacidad de organización ni nada, y entonces también ellos son explotados igual que el resto, es decir, del profesional, del técnico, del obrero, hasta el que son explotados, y entonces se da siempre la contradicción entre el capital y el trabajo. Entonces, por ejemplo, se dan situaciones como la siguiente. Sí. Ok, mi consulta es la siguiente. Ahorita que hace un momento hablaba del tema de los términos del proletario, que todos son proletarios. Resulta que acá la corporación ha empezado a denominarnos colaboradores. Y nosotros llevamos ya un buen tiempo diciendo nosotros no somos colaboradores, somos trabajadores. Entonces me gustaría pues, que nos explicara por qué es importante diferenciar y que aprendamos pues, cuál es la diferencia entre las dos palabras y cuál es lo que puede... Sí, la connotación, correcto. Gracias. Sí, efectivamente, el problema es cuando uno ya no le dice trabajador, sino que es colaborador. Es como decimos nosotros vulgarmente, dorarle la píldora, darle caché. Si no es un trabajador, es mi colaborador. ¿Pero qué es? Un explotado igual que todos. Porque él no va a compartir las utilidades. Es más, hay otra expresión que los dueños de las empresas le dicen muchas veces al trabajador: es que usted, gracias a la empresa, es que usted tiene casa. Gracias a la empresa, usted ha podido educar a sus hijos. Gracias a la empresa, es que usted tiene el carrito. Es desagradecido, cuando la verdad es que gracias al trabajo de todos, ellos viven cómodamente, pueden disfrutar de la vida a costa del sufrimiento y la negación de los trabajadores. Entonces, aquí la situación es que le dicen: no, es que este es el jefe. Usted tiene que poner a todo el mundo, meterlo en cintura, tiene que ponerlo a producir. Lo que necesitamos es que produzca, y en la medida que produzca, pues usted va a tener su reconocimiento. Y entonces, de pronto, cuando usted se agarra y pone a los trabajadores a que produzcan más, y usted produce mayores resultados, le dan de pronto una migaja. Pero ellos se apropian del resto. Y entonces lo utilizan a usted para obligar a los trabajadores a producir más, a explotarlos más, pero las utilidades son para ellos. Y entonces siempre están diciéndole a ustedes: usted es mi colaborador, usted es mi mano derecha, usted es aquí el que me tiene mandando esta empresa, usted es el que ha producido resultados, usted es una eminencia. Pero el día que le embarre por cualquier cosa, le dan una patada y fuera. ¿O no? Entonces, nosotros tenemos que tener clara esa película y no dejarnos embolatar con esos cuentos. Por eso es necesario conocer estas cosas, analizarlas y expresar. Y le dicen: ¿y usted para qué se organiza? ¿Usted que va a estar allá sometido y reunido allá con todas esas trabajadores allá? Usted siendo un profesional, ¿cómo va a estar metido allá con ellos? Y
Y entonces tratan de colocarlos a niveles diferentes, a estratos diferentes, que no tengan contacto, que no tengan unidad en criterio, cuando la verdad es que los intereses de unos y otros son los mismos. Que el obrero aspira a que le aumenten 10 pesos, porque su nivel de vida exige que por esos 10 pesos puede mejorar. También la calidad del trabajo, porque para producir ese trabajo, para producir ese resultado, usted tuvo que también capacitarse más, tuvo que haber desarrollado todo el tiempo para lograr ese nivel, y entonces se tiene que entender la situación. Entonces, a veces se dice es que se logró un 10%, pero como el trabajador se gana 1 millón de pesos, entonces le aumentaron 100, pero como el profesional se gana 3 millones, entonces le tocaron 300. Entonces es injusto, ¿no? Se está dando un equilibrio en la situación y se debe entender eso, porque a veces entonces se explota eso también para dividir a los que están luchando por la solución. Entonces el sindicato existe como una necesidad de los trabajadores. Por eso no entendemos por qué en Colombia hay tan poca sindicalización. ¿Ustedes saben qué porcentaje hay de sindicalizados en Colombia? ¿Cuánto cree usted que hay sindicalizados en Colombia? ¿Cómo? No alcanza al 4%. No alcanza al 4%. Países como Uruguay, que es un país chiquitito, ¿sabe cuál es la proporción? 51% de la población económicamente activa son los que están en capacidad de trabajar. El 51% está organizado sindicalmente. Y aquí no alcanzamos el 4%. Y además de que no alcanzamos el 4%, estamos divididos en la CUT, en la CGT, en la CTC, sectores independientes, y entonces, la mayoría de los trabajadores no están sindicalizados. Entonces, la fuerza del movimiento sindical no se ve, y entre los sindicatos, entonces muchas veces, con todas estas patrañas de los patronos, entonces le incumben a los trabajadores para que no se unifiquen, porque dividen y reinan. Y entonces eso lo han venido cumpliendo tradicionalmente en nuestro país. Dinos, por favor, allí para que los escuchen los que están conectados. Sí, en gran medida lo que compañero afirma en este momento y lo que el compañero Mason lo dice, lo que tiene que ver en este momento, a más de uno, por así decirlo, la vamos a hacer con la particularidad del colaborador. El colaborador es una palabra que aparentemente en el lenguaje popular y en el lenguaje castellano deja ser tan débil. Algunos lo pasan inadvertido, pero es una clara forma de quitarle las conquistas sindicales al trabajador. Es una forma que emplea el sistema. Y muchas veces las personas se quedan tranquilos como está sentado en este preciso momento y no actúan. El hecho de que nosotros decimos como ese compañero trabajador o empleado es una conquista. Y esa es una forma clara y evidente de lo que está sucediendo actualmente con la estigmatización. El hecho de decir que usted es un colaborador, usted no la hace como su compañero. Cuando es una clara forma de decirle a usted no participe, no se organice. Sigue un derecho adquirido del trabajador en Colombia. Y en gran medida, si uno lo permite, realmente uno no se está colocando la zona a la especie. Como dice un componente, el pueblo colombiano. En nuestras manos está levantarnos en vez de cuando decir no estoy de acuerdo. Y nosotros podemos hacerlo a través de estas organizaciones sindicales. Un saludo.
complementar también sobre el término de colaborador, es claro también que nosotros tenemos un ministerio de trabajo, no un ministerio de colaborador. Entonces, partiendo de ahí, la Constitución y de las normas nacionales, pues nosotros deberíamos, a lo mejor, somos, y debemos denominarnos siempre como trabajadores. Hola. Hay un micrófono abierto. Entonces nosotros tenemos un ministerio de trabajo, un ministerio de colaboradores. Entonces, de ahí se cae su peso el término, ¿verdad? Exactamente. Entonces, miramos cómo se ha venido dando que cada día estamos entendiendo mejor y comenzamos a organizarnos, a fortalecer la organización sindical, que es una necesidad de los trabajadores. En Uruguay, por ejemplo, el hecho de tener ya un volumen de sindicalizados importante ha permitido que se haya logrado la negociación por rama. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización por rama significa que hay un pliego de peticiones y una convención colectiva de trabajo que acobija a toda la rama de la producción. Entonces, por ejemplo, los trabajadores en materiales de la construcción le recogen a todo el sector y nadie puede contratar personas por debajo de los niveles mínimos que se pagan. Entonces se logra una estabilización para los trabajadores de la rama. Entonces, por decir algo, para el sector salud, en el sector salud, entonces los médicos, las enfermeras, entonces los cobija una norma en todos los hospitales, clínicas y del sector privado, y en la contratación no puede estar por debajo de los parámetros que se dan en el sector. En el sector educativo, lo mismo. Ustedes ven, por ejemplo, que un maestro se puede ganar 2 millones o 3 millones de pesos mensuales, que para algunos es un escándalo, pero el maestro es un profesional, que ya ha quemado las pestañas, que ha tocado invertir para poder llegar a ese nivel. Pero vaya usted a un colegio privado, ¿cuánto gana un docente? El mínimo. Y muchas veces ni siquiera las prestaciones sociales que pagan. Entonces, nos encontramos con estas situaciones, por favor. Porque lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo hoy: capacitar, discutir con la gente la problemática y el por qué estamos así, para traer cada una de las personas que haga una reflexión de su comportamiento, que se ponga a analizar tranquilamente y decirle: hombre, yo estoy equivocado, la organización yo la he satanizado también. ¿Por qué? Porque el patrón me ha metido eso en la cabeza. Incluso muchas veces le dice el patrón: si usted no se sindicaliza, puede mejorar, la empresa lo va a tener en cuenta. Y entonces eso es una forma velada de hacer antisindicalismo. Y eso lo utilizan las empresas permanentemente. Es decir, porque usted, profesional como usted, un investigador de la talla suya, metido allá en esa vaina de sindicatos, no tiene sentido. Hombre, adquiere el sindicato y verá que usted progresa. Y lo único que logra muchas veces es que se desafilie el sindicato para después despedirlo, como ha pasado por muchos trabajos.
es interesante ver estas situaciones. Por eso nosotros tenemos que trabajar por capacitarnos, por discutir problemas serios, por discutir nuestro comportamiento, para discutir nuestras responsabilidades en el actual estado de cosas y saber elegir a los dirigentes. Porque cuando uno se capacita, el sindicato mejora su nivel de conocimiento, y al mejorar el nivel de conocimiento, necesariamente cuando se eleva una junta directiva, la junta directiva también va a elevarse de nivel. Y en la medida en que la junta directiva eleve su nivel, pues va a transmitir también más nivel, y eso progresivamente se va fortaleciendo el sindicato. El sindicato no es fuerte porque tenga plata. Hay sindicatos que manejan una buena cantidad de plata, y entonces muchas veces los directivos lo que hacen es malgastar la plata de los trabajadores. Pero si esa plata de los trabajadores se dedica a hacer lo que están haciendo aquí, de capacitarnos, de buscar la manera de analizar la problemática y buscar soluciones, pues lógicamente que vamos avanzando. Por eso tenemos que decir que esta situación se da porque los patronos todos los días están reunidos para ver cómo mejoran la explotación del trabajador. Abrir las compuertas para que la producción de todo el mundo pueda llegar al país, para que nosotros también podamos vender nuestros productos en todo el país. Entonces nos vendieron esa idea y dicen, ¿cómo es que era? Que entonces nosotros vamos a abrir esa compuerta, lo que han llamado ellos la globalización. ¿Y qué resulta de eso? Pues que se abren las fronteras, se quitan los aranceles, no le cobramos aranceles a los productores internacionales, pero cuando vamos nosotros a vender las mercancías, entonces a nosotros sí no nos quitan los aranceles. Y si así lo hicieren, no podemos competir, porque nosotros tenemos una fábrica de zapatos que produce de pronto 1000 pares de zapatos en el día. Pero los chinos entonces tienen una fábrica que produce 1 millón de pares de zapatos al día. Y entonces esa gran producción permite rebajar costos. Y entonces pueden vender más barato. Y entonces nosotros no podemos competir con ellos. Y al no poder competir con ellos, entonces estamos mal. Que fue lo que ha pasado aquí en Colombia, con lo que se llamó la apertura económica, traída del gobierno de Gaviria, que estableció el levantamiento de aranceles para que entren las mercancías. Entonces aquí ustedes recuerdan que por doquiera que ustedes salían encontraban cajetillas de cigarrillos Marlboro, Camel, Appleton, no sé qué otras marcas. ¿Y qué pasó con el Imperial y el Piedroba? Pues que se quebraron. Y entonces desaparecieron las empresas nuestras. Y entonces ellos dicen, el otro aspecto que tiene que desarrollarse es el achicamiento del tamaño del Estado, porque el Estado no produce bien, el Estado es muy mal administrador. Y entonces comienza el problema de la privatización. Y entonces las empresas del Estado comienzan a venderse, se le entregaron a los particulares. Si ustedes saben, por ejemplo, cuál fue la primera empresa que se privatizó en Colombia. ¿Alguien les dijo? No. La primera empresa que se privatizó en Colombia fue Álcalis de Colombia. ¿Qué hacía Álcalis? Refinar la salsa y venderla. Y entonces privatizamos a Álcalis, y tan pronto
privatizamos a Álcaris, entonces le subieron el precio a la sal. Ustedes recuerdan que la sal, ¿cuánto costaba la libra? Centavos. Y entonces, si valía 20 centavos la libra, pero la subieron a 50. Pero como era pequeña, pues no decimos, bueno, con tal de que haya sal, pues no importa, paguemos 50 y seguimos pagando los 50. Cuando ya se pagaron los 50, entonces se lo entregamos al sector privado. Y se acabó la empresa del Estado. Hoy, este gobierno está haciendo lo contrario. Nuevamente le está entregando a la Guajira, por ejemplo, la producción de sal a la población para establecer vínculos con el Estado para pasar con mejores condiciones y que puedan controlarse los precios de la sal. Lo mismo pasó con Telecom. Telecom era una empresa absolutamente rentable y tenía puestos de telefonía en todas las partes del país. En cualquier vereda de este país, usted llegaba y encontraba una oficina de Telecom con un operario o una operaria, y usted podía ir a hacer la llamada. Y esas oficinas no daban resultados económicos, eso daba pérdidas, pero usted tenía la manera de comunicarse. ¿Por qué? Porque Telecom tenía además la telefonía nacional y la telefonía internacional, que daba suficientes rendimientos para financiar todos esos puntos de comunicación que había en el país, y además de eso pagar impuestos, y además de eso generaba utilidades. ¿Y qué hizo el gobierno de Gaviria? Pues necesariamente entonces la entregó a las grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Y entonces hoy en día la telefonía es privada, no es del Estado. Y óigase bien, Telecom era socia de los 2 cables submarinos que existen en el mundo. Entonces la telefonía internacional era súper rentable. Hoy en día no tenemos ese sistema. Y así siguió privatizando todo, y lo que pasó con las electrificadoras, miren los resultados. Las tarifas, porque hoy en día producir 1 kilovatio cuesta menos de 200 pesos. Y ellos, los productores, la están vendiendo a 1.700 pesos. Y entonces las tarifas se elevan, que es lo que se está dando en este momento, que ojalá culmine finalmente en que se logre que los generadores vendan a un precio justo para poder traer tarifas. Entonces, vemos nosotros que estas medidas que desarrollan con el modelo neoliberal se dan para explotar más a los trabajadores. Y lo otro que establece como punto de partida en el modelo neoliberal es que hay que eliminar las organizaciones sociales. Y a partir del gobierno de Gaviria comienza una represión sin precedentes contra las organizaciones sociales, y particularmente con los sindicatos, con las juntas de acción comunal, con las asociaciones de diferentes índoles. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que los trabajadores se organicen y conozcan la situación, porque eso va en contravía de sus intereses. Y entonces cada vez las pequeñas empresas y todas las empresas del Estado las quieren privatizar para el negocio de unas personas en contravía de los intereses generales de la población. Entonces el modelo neoliberal es un modelo creado particularmente para explotar más a los trabajadores. Y entonces en esas condiciones es que venimos luchando contra ese modelo, y tenemos que seguirlo haciendo hasta que finalmente desaparezca, porque ya en el mundo se está sufriendo los embates duros para su eliminación, ya con la aparición de los BRICS, con el nuevo orden
económico internacional que se está generando, que lógicamente se van a lograr esos resultados y eso va a ir en beneficio de no solamente de los trabajadores de Colombia, sino de todo el mundo. Woo!